Imagina a un hombre que caminó entre reyes, desafió a la naturaleza y al final no conoció la tumba, sino el torbellino de fuego que lo elevó al cosmos. Él es Elías, el Tishbita, el profeta cuyo nombre resuena con la furia del trueno y la pureza del fuego purificador. Estamos a punto de desentrañar no solo las hazañas milagrosas, sino la profunda teología detrás de por qué este hombre fue el único, además de Enoc, en escapar del abrazo frío de la muerte, convirtiéndose en el símbolo viviente de la profecía final. Si esta épica bíblica te fascina y quieres acompañarnos en esta travesía exhaustiva a través de los detalles más recónditos de la historia, asegúrate de suscribirte ahora mismo. Activa las notificaciones para no perderte ni una sola pieza de esta saga. Déjanos tu comentario diciendo qué profeta te impa más. Y comparte este video con aquellos que necesitan conocer la verdadera dimensión de Elías. Para entender a Elías, no podemos verlo simplemente como un hombre milagroso. Debemos situarlo en el contexto geopolítico y espiritual más oscuro de la historia de Israel. Su aparición fue un relámpago, en medio de una noche de apostasía casi total. Elías irrumpe durante el reinado de Acab, un rey que había superado la maldad de todos sus predecesores, y no solo por sus propios actos, sino por el catastrófico matrimonio político que había concertado. Acab se casó con Jezabel, una princesa sidonia, hija de Etbaal, rey de Sidón y sacerdote de Astarte. Esta unión no fue un mero acuerdo territorial, fue la importación y la elevación del culto a Baal, el dios fenicio de la tormenta, la fertilidad y la lluvia, al estatus de religión de Estado, patrocinada y coercitiva. La influencia de Jezabel fue devastadora y metódica. Ella no se contentó con permitir el politeísmo. Inició una purga activa, persiguiendo y asesinando a los profetas de Yahvé, demoliendo sus altares y utilizando los recursos del tesoro real para mantener una corte masiva de 850 profetas de Baal y Asera, los cuales comían a su mesa. En Samaria, la capital del reino del norte, la fe en el Dios de Israel no estaba simplemente languideciendo, estaba siendo activamente erradicada. La gente común estaba siendo adoctrinada a creer que Baal, el dios que supuestamente controlaba el ciclo agrícola, era el verdadero dispensador de la vida. Esta era una amenaza existencial, no solo religiosa, sino también para la identidad nacional forjada en el desierto. Si Israel adoptaba a Baal, dejaba de ser Israel. Y es en este río de corrupción total, donde la verdad está proscrita y la idolatría es ley, que emerge un hombre de la más absoluta oscuridad. Elías, el Tishbita. Su origen es deliberadamente vago. Proviene de Tisbe, en Galaad, una región oriental montañosa, ruda y alejada de la sofisticación corrupta de Samaria. Este origen humilde e indómito subraya un patrón divino. Dios a menudo elige lo despreciado o lo desconocido para avergonzar lo fuerte y lo establecido. La simple mención de su procedencia, Tisbe de Galaad, sugiere un estilo de vida austero, casi primitivo, en contraste directo con los palacios de marfil de Acab y los excesos rituales de Jezabel. Su primer acto no es un sermón, es una confrontación directa con la naturaleza misma y, por extensión, con el ámbito de poder de Baal. Elías no pide audiencia, no negocia, simplemente se presenta ante el rey, el hombre Neo, el hombre más peligroso de su tiempo, y lanza una declaración que es simultáneamente una blasfemia para el sistema de Baal y una afirmación irrevocable del monoteísmo. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra.
Analicemos la profunda implicación de esta frase. Primero, Elías se afirma como siervo de Yahvé, quien está vivo, en contraste con los ídolos muertos. Segundo, al pronunciar la sequía, ataca el punto neurálgico del culto a Baal. Baal era adorado precisamente porque se creía que era el señor de las nubes y el dador de la fertilidad. Sus seguidores creían que él hacía llover. Al detener la lluvia, Yahvé no solo castigaba a Israel, sino que desafiaba la teología central de Baalismo, despojando al falso dios de su única función percibida. Era una guerra de dioses, y el campo de batalla sería el cielo mismo. La sequía que Elías decreta no es un fenómeno meteorológico cualquiera. Es un signo divino que duraría, según el registro, 3 años y 6 meses. Esta duración es crucial porque enfatiza la paciencia de Dios, dándoles tiempo de sobra para el arrepentimiento, pero también la absoluta autoridad de Elías. La sequía inmediatamente convierte a Elías en el fugitivo más buscado del reino. Acab y Jezabel no pueden tolerar la sequía porque desacredita su religión de Estado y amenaza la estabilidad social y económica. Un rey cuyo Dios no puede hacer llover es un rey débil. La ira de Acab fue tan intensa que se inició una cacería humana a escala internacional. La Biblia nos dice que el rey juró y obligó a las naciones vecinas a declarar que Elías no estaba en su territorio. Esto nos muestra el poder diplomático que Acab aún manejaba, pero también la desesperación absoluta en la que había caído. Este no era solo un asunto personal entre el rey y el profeta. Era la subsistencia del reino lo que estaba en juego. Mientras el país se marchitaba, la corte seguía buscando al hombre que había hablado la palabra. Mientras tanto, Elías es enviado a la primera de sus pruebas de fe y obediencia: el arroyo de Querit. Este retiro forzoso es esencial para la formación del profeta. La soledad, la dependencia total de la provisión divina, alimentado por cuervos, animales impuros, en un aislamiento geográfico total, sirve para despojar a Elías de toda confianza en el poder humano y reafirmar que su poder proviene únicamente de Yahvé. El simbolismo de los cuervos es fascinante y profundo. El cuervo, según la ley mosaica, es un animal impuro, una criatura de carroña. Que Dios utilice cuervos para alimentar a su profeta en el desierto subraya una verdad teológica radical. La ley ritual puede suspenderse ante la necesidad de la vida. Además, muestra que Dios puede usar incluso lo que es percibido como sucio o desechable para llevar a cabo su voluntad. Elías, el hombre de la austeridad y el juicio, es sostenido por los marginados del reino animal. Cuando el arroyo de Querit se seca, cumpliendo la misma profecía de sequía que él había pronunciado, Elías es dirigido a Sarepta, una ciudad que paradójicamente se encuentra en territorio de Sidón, la patria de la mismísima Jezabel. Este movimiento geográfico es una declaración de intenciones. Dios demuestra su soberanía no solo sobre Israel, sino también sobre el territorio pagano. Elías, el enemigo público número 1 de la reina Sidonia, es enviado a ser sostenido por una viuda sidonia, la forma más vulnerable y marginada de la sociedad. La historia de la viuda de Sarepta es un microcosmos de la provisión milagrosa en medio de la desolación. Ella no tenía más que un puñado de harina y un poco de aceite. Su plan era cocinar esa última comida para ella y su hijo, y luego esperar la muerte por inanición. Esta es la realidad palpable de la hambruna que la sequía había causado. La desesperación hasta el punto de aceptar el fin. Elías, sin embargo, le pide que ponga la obediencia antes de la supervivencia. Hazme a mí primero un panecillo pequeño de ello, y tráemelo, y después haz para ti y para tu hijo.
Este acto de fe radical, dar lo último que tienes, desbloquea la promesa. La tinaja de harina no escaseará, ni la vasija de aceite menguará. Durante la prolongada sequía, la viuda, el hijo y el profeta son sustentados por un milagro constante, una provisión diaria que desmantela la lógica natural. Pero el tiempo de refugio debe terminar. La prueba de Sarepta se intensifica cuando el hijo de la viuda enferma gravemente y muere. Para la viuda esto representa la cúspide del sufrimiento. No solo la pérdida de la esperanza, sino la culpa proyecta sobre el profeta. Ella le recrimina si ha venido para traer a memoria sus pecados y matar a su hijo. Aquí vemos la fragilidad humana y la conexión antigua entre el pecado, el juicio y la muerte. La respuesta de Elías es simple. Idire toma al niño, lo lleva a su aposento y clama a Jehová. Este clamor es íntimo y angustioso, una oración de intercesión desesperada donde el profeta se tiende 3 veces sobre el niño. Este acto físico no es un ritual mágico, es una manifestación de la profunda empatía de Elías y su identificación con el dolor de la viuda. Es un intento de transferir la vida, de forzar la voluntad divina sobre la realidad de la muerte. Y Dios responde. El niño revive. Este milagro no es solo un acto de bondad, es la validación suprema del profeta en tierra pagana. La viuda, al ver revivir a su hijo, declara: Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La incredulidad se disipa, y la autoridad de Yahvé se establece incluso en la casa de una sidonia. La etapa está preparada. La supervivencia en el desierto ha terminado. Es hora de regresar al campo de batalla teológico, un campo de batalla que culminará en el Monte Carmelo, el lugar donde el fuego probaría la deidad. La etapa estaba preparada, pero la transición del secreto de Sarepta al escrutinio público del Carmelo requería un movimiento estratégico y una sincronización divina. Transcurridos los 3 años y medio de sequía, tiempo suficiente para que la tierra se convirtiera en ceniza y el corazón de Israel se resquebrajara, el verbo de Yahvé llegó a Elías: Ve, muéstrate a Acab, y yo enviaré lluvia sobre la tierra. Esta orden era en sí misma un acto de desafío cósmico. No era Elías quien restauraba el orden, era Dios, utilizando la presencia del profeta como la señal para revertir el juicio. La lluvia, el dominio robado de Baal, volvería, pero solo después de que la nación enfrentara su idolatría. Elías obedece inmediatamente, pero antes de encontrarse con el rey, ocurre un encuentro crucial que revela la complejidad política y espiritual de Samaria. El cruce de caminos con Abdías u Obadías, el mayordomo de la casa de Acab. Abdías no era un mero sirviente, era el administrador principal de la corte real, un hombre de inmenso poder económico y político, y sin embargo secretamente, era un devoto de Yahvé, temeroso de Dios en gran manera. Su existencia en la corte de Acab y Jezabel es un testimonio de la gracia de Dios, preservando un remanente en el mismísimo centro de la apostasía. La Biblia nos arroja un detalle fascinante. Abdías había salvado la vida de 100 profetas de Yahvé durante la purga sangrienta instigada por Jezabel. Los había dividido en grupos de 50 y los había escondido en cuevas, proveyéndoles pan y agua. Detengámonos en este acto. Es una proeza logística y de fe que desafía la lógica. ¿Cómo es posible que, bajo el yugo de una reina tan vigilante y despiadada como Jezabel, este hombre mantuviera un ejército de 100 hombres ocultos y alimentados durante el peor periodo de hambruna registrado en la historia de Israel? La provisión de pan y agua para un centenar de bocas, cuando el rey mismo estaba buscando desesperadamente pasto para sus animales, implicaba un riesgo de muerte constante. Abdías era un mártir silencioso operando bajo la nariz de la maldad.
un espía doble cuya lealtad a Yahvé era suprema a su deber terrenal. Este misterio de la subsistencia de los 100 profetas es una historia paralela de fe que a menudo se pierde en la grandilocuencia del Carmelo, pero que es vital para entender que Elías no estaba completamente solo. Había focos de resistencia activa. Elías encuentra a Abdías, mientras éste, junto con Acab, está en una misión de búsqueda desesperada, dividiendo el territorio en un intento fútil de encontrar algún pasto o fuente de agua que les permitiera salvar al menos una parte del ganado real, vital para la economía del reino. Esto ilustra la magnitud del desastre. El rey, cuyo dios, Baal, supuestamente controlaba la lluvia, se había rebajado a deambular por el campo como un pastor desesperado. Al ver a Elías, Abdías se postra en tierra, reconociendo inmediatamente la autoridad profética. Su reacción es una mezcla de reverencia y terror. Elías le ordena ir y decirle a Acab: «He aquí, Elías». Pero Abdías, presa del pánico, se niega, temiendo con razón que, tan pronto como dejara al profeta para ir al rey, el espíritu de Yahvé transportaría a Elías a otro lugar, dejando a Abdías en una posición fatal frente al iracundo monarca, quien lo acusaría de complicidad. «¿Qué he pecado yo para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate?», exclama. Este miedo no es cobardía, sino el conocimiento íntimo de la crueldad de Acab y la inmensidad de la búsqueda internacional por Elías. Él sabe que la vida del profeta no se rige por la geografía humana, sino por la voluntad divina. Elías debe jurarle solemnemente que se mostrará ese mismo día. El encuentro entre Elías y Acab es el clímax de esta etapa. Acab, al ver a su némesis, destila su furia en una acusación cargada de resentimiento popular. ¿Eres tú el que turbas a Israel? Esta pregunta, la primera que el rey le dirige al profeta, revela la narrativa de Estado que había sido impulsada durante 3 años. Elías no era un agente de Dios, era un perturbador, un agitador político y social cuya palabra había desestabilizado la nación. Acab había logrado culpar al mensajero del juicio. La respuesta de Elías es corta, concisa y demoledora. La inversión total del cargo. Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Elías el fugitivo está ahora de pie, firme y sin miedo, ante el hombre que controlaba el ejército y la ley, y lo declara traidor de la nación. La turbación no vino de la sequía, sino de la apostasía. La sequía es solo el síntoma del problema fundamental, el abandono del pacto. Inmediatamente, Elías toma el control de la situación. Él no está allí para ser juzgado, sino para convocar un juicio. Él exige la confrontación definitiva, la prueba que zanjaría la cuestión de quién es Dios. Envía pues ahora, y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y también apon a los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. El monte Carmelo, con su prominencia geográfica, era el teatro perfecto. Un lugar que históricamente era un cruce de caminos culturales y religiosos, quizás incluso un antiguo centro de adoración a Baal. La elección del sitio eleva el desafío de un pleito privado a un juicio público, un referéndum nacional. Acab, probablemente sintiéndose seguro por el número abrumador de sus profetas y desesperado por una solución que pusiera fin a la sequía, acepta el desafío. El rey debe haber pensado que, si Elías fallaba, su ejecución pública sería la restauración definitiva de la autoridad real y la validación de Baal. Así, toda la nación se congrega. Miles de personas, hambrientas, sedientas, económicamente arruinadas, espiritualmente confundidas. Frente a ellos,
450 profetas de Baal, la mención de los 400 de Asera que comen de la mesa de Jezabel, desaparece momentáneamente de la narrativa del enfrentamiento, dejando una pequeña elipsis histórica. ¿Estaban presentes, pero se acobardaron? ¿O Elías, en su estrategia, decidió centrarse en el sacerdocio principal de Baal? Elías, en singular, se dirige a la multitud. Su primera crítica no es contra Baal, sino contra la indecisión de Israel. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Elías señala la hipocresía teológica, el intento de sincretismo que caracterizaba el reinado de Acab. Querían mantener a Yahvé como un dios de tradición, pero adorar a Baal como el dios de la prosperidad agrícola. Querían la seguridad del pacto sin la demanda de exclusividad. Elías exige una elección. No se puede bailar en dos altares. El profeta entonces articula los términos del juicio por fuego. La simplicidad del desafío es la prueba de su absoluta confianza en Yahvé. 2 bueyes para el sacrificio. 2 altares, sin fuego de parte humana. El Dios que respondiere por medio de fuego, ese es Dios. El desafío es aceptado por el ejército de profetas de Baal, quienes comienzan el ritual de la mañana. Prepararon su altar, pusieron la leña y la víctima, y se inició la invocación. Desde la mañana hasta el mediodía, el monte Carmelo resonó con los gritos rítmicos. Baal, respóndenos. La intensidad del ritual fue aumentando, con sus danzas extáticas, sus movimientos giratorios y repetitivos. Elías observaba con calma, mientras la frustración crecía. Cuando el mediodía llegó y no hubo respuesta, Elías, el hombre de las montañas, desató un torrente de burla teológica calculada. Su escarnio no era un mero acto de crueldad, era una herramienta para desmantelar la majestad percibida del falso Dios y romper el hechizo del politeísmo sobre el pueblo. Gritad más fuerte, porque Él es un Dios, quizás está meditando, o tiene algún negocio, o va de viaje, quizás duerme, y hay que despertarle. Cada frase de Elías atacaba un pilar de la deidad fenicia. Si estaba meditando, o apartándose en algunas traducciones, significaba que era distante e inaccesible, a diferencia de Yahvé que está siempre presente. Si estaba de viaje, significaba que estaba limitado por la geografía, a diferencia del Dios omnipresente. Y el colmo, si estaba durmiendo, era mortal, finito, sujeto al descanso, a diferencia del Dios que no se fatiga ni se cansa y nunca duerme. La burla de Elías desató una escalada de frenesí entre los profetas de Baal. Llevados por la desesperación y la humillación pública, se entregaron a los rituales más extremos de su fe. Clamaron a gritos y comenzaron a cortarse a sí mismos, con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Este autosacrificio, la mutilación ritualista, era un intento desesperado de forzar la respuesta divina. Creían que el derramamiento de la fuerza vital, la sangre, sobre la tierra o el altar, crearía un vínculo simpático que obligaría a Baal, el dios de la fertilidad, a manifestarse. Pero la sangre derramada en Carmelo solo sirvió para humedecer las piedras. El delirio profético continuó hasta la hora del sacrificio de la tarde, el momento tradicionalmente reservado para la ofrenda a Yahvé. Habían gastado todo un día, desde la mañana hasta el crepúsculo, en una vana demostración de celo y violencia. El fracaso fue absoluto, resonante y público. No hubo voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Baal había sido desenmascarado como un silencio hueco. Ahora, con los profetas de Baal exhaustos, derrotados y sangrantes, Elías se prepara para su turno.
El río de la idolatría ha sido limpiado por el fracaso. Elías se dirige al pueblo con una orden simple: acercaos a mí. El espectáculo ha terminado. La lección de teología está a punto de comenzar. Pero el fuego no vendría sin antes restaurar la legalidad y la memoria de Israel. Elías se acerca a la multitud, y el pueblo obedece, atraídos por la majestad inminente, quizás por la curiosidad morbosa de ver si este hombre solitario se atrevería a enfrentarse solo al fallo del juicio. Elías no tiene prisa. La teatralidad de Baal había durado todo el día. El poder de Yahvé se manifestaría en un instante, pero antes de la manifestación debía restaurarse el fundamento espiritual. Su primer acto de restauración fue la reconstrucción del altar de Yahvé que había sido demolido, probablemente por orden de Jezabel. Elías no usa piedras nuevas, utiliza 12 piedras, tomando una por cada una de las tribus de los hijos de Jacob. Este detalle es profundamente significativo y teológico. Israel estaba dividido. El reino del norte, Samaria, había roto la unidad con Judá y el pacto central. Al usar 12 piedras, Elías estaba haciendo una declaración pública y política. Yahvé seguía siendo el Dios de todo Israel, el Dios que había hecho un pacto con las 12 tribus. Era una exigencia de unidad espiritual antes de la manifestación de poder. El altar reconstruido era un testimonio silencioso contra la división y la apostasía. Una vez restaurado el altar, Elías coloca la leña y el holocausto, la víctima sacrificial, y luego añade un componente que convierte el desafío de la fe en un absurdo lógico, magnificando la prueba hasta lo humanamente imposible. Ordena que se caven zanjas alrededor del altar, una fosa capaz de contener una cantidad significativa de líquido. Luego, ordena que traigan agua. En medio de la sequía más devastadora que había sufrido la nación, donde cada gota de agua era más valiosa que el oro, Elías pide que se desperdicie. 4 cántaros de agua son derramados sobre el holocausto, la leña y el altar. Esto se repite una segunda vez, y luego una tercera, hasta que la ofrenda, la leña y el altar mismo están completamente empapados. 12 cántaros de agua. Una mofa diré a la desesperación del pueblo y la impotencia de Baal. El agua corría por las rendijas, saturaba la leña, el polvo, la carne, y llenaba completamente la zanja. ¿De dónde obtuvo Elías toda esa agua? El texto bíblico guarda silencio, aumentando el misterio y la urgencia. No había un río cercano. El arroyo Cisón estaba probablemente seco o casi. Esta agua, traída desde alguna fuente oculta o milagrosamente preservada, no solo servía para imposibilitar la combustión natural, sino que también era un símbolo del precioso don de Yahvé que los idólatras habían despreciado. Con el río saturado, bajo el sol del atardecer, en el momento del sacrificio vespertino, la hora tradicionalmente reservada para la adoración a Yahvé, Elías se acerca al altar. Su postura y su voz contrastan dramáticamente con el frenesí y los gritos histéricos de los profetas de Baal. La oración de Elías es concisa, formal y teológicamente precisa. No dura horas. Es una oración de 37 palabras, una declaración de identidad y propósito. Él no ruega por piedad o por la simple manifestación de poder, sino que ora por 3 cosas específicas, en orden. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por palabra tuya he hecho todas estas cosas. Primero, invoca el Dios del pacto, Abraham, Isaac, Israel, reduciendo la memoria histórica que Acab y Jezabel habían intentado borrar. Segundo, exige que se establezca la soberanía de Yahvé sobre Israel, el dominio geográfico que Baal había usurpado.
Tercero, y crucial, valida su propia autoridad profética, asegurando que el milagro no era un truco personal, sino una acción divina ordenada y ejecutada a través de su siervo. Elías no busca gloria personal, busca la vindicación de la palabra divina. Apenas termina la oración, el evento se desata. El texto nos dice que cayó fuego de Jehová. No fue un rayo ordinario, fue una manifestación focalizada de energía divina, una hipercombustión que trascendió toda ley física. El fuego consumió no solo el holocausto, la carne y la leña saturada, que un fuego natural habría tardado horas en secar y encender, sino también las piedras del altar y el polvo. Y lo más asombroso, aún lamió el agua que estaba en la zanja. Detengámonos en esto. El fuego consumió el líquido, evaporando instantáneamente el agua que había llenado la fosa. Un fuego lo suficientemente caliente como para vaporizar la piedra, y el agua demuestra que no se trataba de calor generado en la tierra, sino de la firma del Dios que se manifestó en el Sinaí, el mismo Dios que descendió como una columna de fuego. La negación de toda explicación natural fue total y absoluta. La reacción de la multitud fue inmediata y devastadora para el culto de Baal. Cayeron sobre sus rostros el gesto universal de adoración y terror, y gritaron al unísono, rompiendo el sincretismo de años: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. La verdad se había impuesto, no por medio de argumentos filosóficos, sino por una intervención cósmica ineludible. El juicio, sin embargo, no había terminado. La validación del profeta trajo consigo la exigencia de la justicia. Elías, con la autoridad ahora indiscutible de Yahvé, emitió la siguiente orden: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Bajo la ley mosaica, aquellos que incitaban a Israel a la idolatría eran reos de muerte, considerados una infección espiritual que debía ser extirpada para preservar la salud de la nación. Elías, actuando como ejecutor del pacto divino, tomó a los 450 profetas y los llevó al arroyo de Cisón. Allí, bajo el cielo todavía humeante por el fuego divino, Elías los ejecuta. Este acto de violencia ritual es crucial, sella la victoria de Yahvé y purga la tierra de la influencia religiosa extranjera que había provocado la ira divina manifestada en la sequía. La sangre derramada en Carmelo, antes la sangre vana de la automutilación pagana, ahora era la sangre de la justicia purificadora. Elías ahora se dirige a Acab, el rey que había huido de la realidad durante 3 años y medio. La confrontación había terminado, pero el juicio seguía su curso. Sube, come y bebe, porque una multitud de lluvias se oye. Acab, impado por el fuego y la masacre, sube a la colina a comer, mientras Elías se retira a la cumbre del Carmelo para orar por la restauración. Elías, el hombre que había desafiado a los cielos, ahora se humilla, se dobla en tierra, poniendo su rostro entre las rodillas, una postura de intensa súplica y sumisión total. Ordena a su criado, un personaje que aparece brevemente como testigo de la intimidad del profeta, que mire hacia el mar. La primera vez, la segunda, la tercera. No hay nada. Elías no cesa. 7 veces debe subir el criado y mirar. Este número, 7, no es casual, es el número de la perfección, de la plenitud del ciclo divino. Elías estaba orando hasta que el ciclo de la sequía se completara y la promesa de Dios se manifestara en plenitud. Solo en la 7ª vez, el criado regresa con una noticia que sería insignificante para cualquier otro, pero que para Elías era la señal ineludible. Yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Esta imagen, la pequeña nube,
un signo diminuto después de la furia del fuego y el estruendo de la sequía. Contiene una lección profunda sobre el método de Dios. La provisión de Dios, a menudo, comienza de manera humilde y casi imperceptible, pero su crecimiento es exponencial. Elías no espera más. Envía al criado de vuelta con una urgencia febril al rey Acab. Unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Elías sabe que la liberación está en camino, y la lluvia no será un rocío suave, será un torrente desatado, el reverso exacto de la sequía. La pequeña nube crece rápidamente, y el cielo se oscurece con nubes y viento. Una fuerte lluvia, un diluvio, cae sobre Israel, lavando el polvo de la tierra y la vergüenza de la idolatría. La soberanía de Yahvé sobre el fuego y el agua había quedado demostrada, pero el espectáculo del Carmelo, si bien fue una victoria épica, abrió una nueva y peligrosa fase. Elías había derrotado a los profetas, pero no a la mente maestra detrás de la apostasía, la reina Jezabel. El rey Acab, habiendo presenciado personalmente el fuego divino, regresa a la capital, Reel, llevando dos mensajes: el fin de la sequía y la aniquilación de los profetas de Baal. La reacción de Jezabel a esta noticia definiría el próximo y más oscuro capítulo en la vida de Elías, un capítulo de profundo desánimo y fuga desesperada que nos revelaría la fragilidad humana incluso del más grande de los profetas. ¿Cómo reaccionaría la mujer cuyo poder y religión habían sido públicamente humillados? La respuesta fue una amenaza de muerte tan explícita y aterradora que hizo temblar el espíritu de fuego del Tishbita. El rey Acab llegó a Jezreel, empapado, humillado y espiritualmente roto. La lluvia que lo había alcanzado con prisa, impulsándolo a la ciudad, simbolizaba el poder absoluto de Yahvé, pero lo que realmente le había roto el ánimo no fue la tormenta, sino el fuego que consumió las piedras y la matanza en el Cisón. Acab tuvo que informar a su esposa, tuvo que relatarle a Jezabel, la hija de Et-Baal, la sacerdotisa y promotora del baalismo, que 850 de sus profetas habían sido masacrados por la mano de un solo hombre, y que el Dios que ella tanto odiaba había respondido con fuego del cielo. La reacción de Jezabel no fue de luto ni de arrepentimiento. Fue una furia congelada, una determinación fría que superó incluso la intensidad del fuego del Carmelo. Para ella, esto no era solo una derrota religiosa, era una aniquilación política. La pérdida de su sacerdocio significaba la pérdida de su influencia espiritual sobre el pueblo. Elías había decapitado su religión de Estado. Su respuesta fue inmediata, quirúrgica y profundamente intimidante. Jezabel no envió un escuadrón de asesinos en silencio. Envió un mensajero a Elías. Este detalle, la elección de un mensajero en lugar de una espada inmediata, es crucial para entender la cultura legal y ritual de la época. El mensaje no era una amenaza vacía, sino un juramento solemne bajo sanción divina, de sus propios dioses, por supuesto. Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas, yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Al enviar un mensajero con una declaración tan explícita, Jezabel estaba formalizando su intención. Estaba lanzando un desafío de muerte con un plazo fijo de 24 horas. Si fallaba, sus propios dioses la castigarían. Ella estaba vinculando su poder y su destino a la eliminación de Elías. Para Elías, que venía de una tensión sostenida durante 3 años y medio, culminando en la intensa demostración de poder en Carmelo y la ejecución en el Cisón, este juramento fue la gota que colmó su resistencia física y psicológica. La victoria había sido total, pero el enemigo principal
seguía libre y más decidido que nunca. Si el hombre que había desafiado al juicio de Dios sobre una nación entera, que había visto fuego y agua doblegarse a su palabra, huía, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza humana del profeta? Elías tuvo miedo. El texto es directo. Viendo, pues, esto, se levantó y se fue para salvar su vida. Aquí está el gran quiebre. Elías experimentó el colapso del héroe. La exaltación del triunfo divino se estrelló contra la persistente y maligna voluntad humana encarnada en Jezabel. Elías entendió que había ganado una batalla, pero la guerra cultural y política no había terminado. Mientras Jezabel viviera, la apostasía sería una amenaza constante. La realidad era que el pueblo, aunque había gritado «Jehová es el Dios», seguía bajo el yugo de un gobierno corrupto y peligroso. Elías sintió el peso de estar solo, el único foco de resistencia en el mundo. El pico de adrenalina y la presencia divina se disiparon, dejando tras de sí un vacío abrumador y una fatiga mortal. Elías huyó, y su ruta de escape es instructiva. Se dirigió al sur, cruzando todo el reino de Israel y el reino de Judá, hasta el último límite civilizado conocido, Beerseba. Este viaje fue de una velocidad y desesperación impantes, probablemente cubriendo una distancia de más de 200 kilómetros en pocos días. Pero incluso Beerseba no fue suficiente. Dejó a su criado, un personaje cuyo nombre nunca conocemos, otro open loop fascinante, sobre quién fue el testigo silencioso de estas hazañas, y se adentró solo, un día de camino, en el desierto. Este acto de aislamiento es la manifestación física de su quiebre espiritual. No huye del peligro, sino del propósito. Se sienta bajo un arbusto de enebro o retama y ora, no por ayuda, sino por la muerte. Basta ya, oh Jehová, quita mi vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Esta oración es el punto más bajo de la narrativa profética. ¿Por qué se compara con sus padres? Elías, en su desesperación, se evalúa contra la historia de Israel. Siente que, a pesar de los milagros, no ha logrado la reforma permanente que los grandes líderes del pasado tampoco lograron. Siente que ha fracasado en el propósito final de desterrar la idolatría para siempre. Él cree que su vida ya no tiene sentido, que su esfuerzo titánico ha sido en vano y que la muerte es preferible a continuar esta lucha eterna. Este no es solo un deseo de morir, es una manifestación de profunda depresión y agotamiento. El oprempre se había convertido en un fugitivo exhausto. Pero Dios, en lugar de reprender al profeta por su falta de fe, tras un milagro tan reciente, ministra su fragilidad humana con una ternura inesperada. Mientras Elías duerme, un ángel, un mensajero celestial, lo toca y le dice, «Levántate y come». Y allí, al lado de su cabeza, encuentra una torta cocida sobre las brasas y una vasija de agua. Este detalle del pan cocido y el agua es una teología de la gracia. Dios no le da una visión especular, le da sustento básico. Antes de lidiar con la crisis espiritual, Dios atiende la crisis física. El cansancio no es solo una excusa, es una barrera para la fe. Elías come, bebe y vuelve a acostarse. La fatiga es demasiado profunda. El ángel lo despierta una segunda vez, insistiendo, «Levántate y come, porque el largo viaje te resta». Y es de este alimento sobrenatural que Elías obtiene una fuerza milagrosa. Él come y bebe, y con la fuerza de esa sola comida, camina 40 días y 40 noches. Detengámonos en los 40 días y 40 noches. Este número es el código temporal de la preparación divina en la Biblia. Moisés estuvo 40 días en el Sinaí para recibir la ley.
Jesús estuvo 40 días en el desierto antes de iniciar su ministerio. Elías, el restaurador del pacto, también debe pasar por su cuarentena de purificación y reorientación. Este viaje no es geográfico, es un viaje expectivo hacia la fuente. Su destino final es el monte Horeb, el monte de Dios, también conocido como el Sinaí. Elías viaja al lugar donde el pacto original fue sellado, el lugar donde Dios se había revelado a Israel con fuego, humo y trueno. Esto subraya que la crisis de Elías no era de poder, sino de identidad y método. Necesitaba que Dios lo reubicara, literalmente, en el origen de su llamado. Al llegar a Horeb, Elías se refugia en una cueva. Este es el mismo lugar, según la tradición rabínica, donde Moisés se había escondido cuando Dios hizo pasar su gloria ante él. En esta cueva, Dios le dirige la pregunta que define su propósito. ¿Qué haces aquí, Elías? La pregunta divina no es una acusación, sino una invitación a la articulación del dolor. Elías repite su lamento, ahora formalizado y justificado por el viaje. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a mano espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Elías se ve a sí mismo como el último bastión, el remanente solitario. Esta sensación de aislamiento, aunque psicológicamente real para él, era factualmente incorre. Recordemos a Abdías y los 100 profetas, y el remanente futuro que Dios le revelaría. Su declaración de que «solo yo he quedado» es la expresión máxima de su agotamiento. En respuesta a su queja, Dios le ordena: «Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová». Y entonces ocurre la teofanía, la manifestación divina, que es quizás el momento más instructivo en la vida del profeta. Dios le muestra a Elías una secuencia de fenómenos de poder cósmico, una demostración de fuerza que recordaba directamente el terror del Sinaí original. 1. Un gran y fuerte viento, que rompía los montes y quebraba las peñas. Era el poder destructivo de la naturaleza en su máxima expresión. Pero el texto aclara: Jehová no estaba en el viento. 2. Un terremoto. La tierra temblaba, la base misma de la realidad se movía. Pero, tras el terremoto, un fuego. 3. Fuego. El elemento característico de Yahvé, el mismo elemento que había consumido el sacrificio en Carmelo, apareció de nuevo. Pero, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Este silbo apacible y delicado, o la voz de un suave murmullo, o el sonido de una quietud, es un punto de inflexión teológico. Dios le estaba enseñando a Elías que el poder de Yahvé no se limitaba a la especularidad. En Carmelo se necesitó el fuego público para romper el sincretismo de la nación. Pero para restaurar al profeta, para la comunión íntima y la revelación del futuro, se necesitaba la quietud. Elías había estado buscando a Dios en la furia, en el juicio, en el fuego que destruye. Pero Dios le revela que su presencia sostenida, la que mantiene la fe viva a largo plazo, no se encuentra en el cataclismo, sino en la calma. Esta es una lección fundamental para el profeta. La labor de Dios no siempre se lleva a cabo con trompetas y milagros visibles. A menudo, el verdadero cambio espiritual ocurre en el silencio, en la voz que exige obediencia continua, lejos del ojo público. El poder no está solo en lo grande, sino en lo persistente y sutil. Al escuchar el silbo apacible, Elías cubrió su rostro con su manto, una señal de profunda reverencia, sabiendo que la presencia de Yahvé había llegado. Dios le reitera la pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías repite su queja, mostrando que,
aunque ha presenciado la manifestación divina, aún no ha superado su miedo al fracaso y su sentimiento de soledad. Entonces, Yahvé le da su nueva comisión, que es la respuesta práctica a su desesperación. Dios no discute el sentimiento de soledad, sino que le da una tarea, reorientando su energía de la autodestrucción al cumplimiento profético. La comisión es triple, estableciendo la transición de poder y juicio. 1. Unción de Hazael, como rey de Siria. Esto es una profecía de juicio, pues Siria sería el instrumento de castigo de Yahvé sobre el Israel apóstata. 2. Unción de Jehú, como rey de Israel, cuya misión sería erradicar completamente la casa de Acab y el baalismo político. 3. Unción de Eliseo, Elisa, como profeta en lugar de Elías. Este último punto es la respuesta final al lamento «solo yo he quedado». Dios le dice: no estás solo. Aquí está tu sucesor. El manto no caerá al suelo. Mi obra continuará. Y de paso, Dios le revela un misterio que Elías había ignorado. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. La soledad de Elías era una ilusión nacida de la fatiga. Había un remanente fiel, operando en secreto, preservado por la gracia de Dios. 7,000 era el número simbólico de la perfección y la plenitud del remanente. La primera tarea de Elías al salir de Horeb, restaurado y reorientado, fue encontrar y ungir a su sucesor. Elías encontró a Eliseo en el campo, arando con 12 yuntas de bueyes delante de él. Esta imagen de prosperidad y labor agrícola constante contrasta con la vida austera y solitaria de Elías. Eliseo no era un ermitaño, era un hombre de medios, un agricultor acomodado. Elías no necesita hablar. Simplemente pasa junto a Eliseo y echa su manto sobre él. Este acto, el echar el manto, era la transferencia simbólica de la autoridad profética y el llamado. Era la adopción espiritual. Eliseo entendió inmediatamente el peso y la exigencia de ese llamado. Sin dudarlo, dejó los bueyes, corrió tras Elías y pidió un breve momento para despedirse de sus padres. La respuesta de Elías es enigmática. Anda, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Es una pregunta retórica que implica: ¿el llamado es tan obvio y poderoso? ¿Por qué dudas o necesitas permiso? Eliseo regresa, toma las yuntas de bueyes, las sacrifica y utiliza los aperos de labranza como leña para cocer la carne. Luego la da de comer al pueblo. Este sacrificio no es solo un banquete de despedida, es la quema de los puentes. Eliseo destruye su vida anterior, su fuente de sustento, para asegurar que no hay vuelta atrás. Él se convierte en el sirviente, de Elías, el hombre que servía al Tishbita y derramaba agua sobre sus manos. El resto del ministerio de Elías se enfoca en la ejecución de la triple comisión, especialmente a través de Eliseo. Elías había sido recomisionado, no para ser el único héroe, sino para ser el arquitecto de la transición profética. La historia de la viña de Nabot, que pronto seguiría, serviría como el último gran acto de juicio público de Elías sobre Acab y Jezabel, solidificando la necesidad del castigo que sería ejecutado por Jehú. Pero la sombra de la ascensión ya comenzaba a proyerse. Elías, habiendo encontrado a su sucesor, inició un periodo de mentoría intenso con Eliseo. El Tishbita, el hombre del fuego y la sequía, ya no se movía solo, sino con su discípulo, preparándolo para el momento en que el maestro sería retirado de manera especular. La naturaleza de esta retirada, la promesa de la doble porción del espíritu y el camino final hacia el torbellino, se convirtieron en la obsesión de Eliseo,
un misterio que no podía ser revelado hasta el último momento de la vida terrenal del Tishbita. ¿Cómo se preparó un hombre para un final que ningún otro humano había conocido? La historia de la viña de Nabot, que pronto seguiría, serviría como el último gran acto de juicio público de Elías sobre Acab y Jezabel, solidificando la necesidad del castigo que sería ejecutado por Jehú. Este incidente, aparentemente un simple pleito por tierras, se convertiría en la prueba más contundente de la corrupción sistémica que había invadido el reino de Israel. El rey Acab, a pesar de sus vastos palacios y sus riquezas obtenidas por años de comercio y exacciones, puso sus ojos en un pequeño terreno, la viña de Nabot de Jezreel. Esta viña colindaba directamente con el palacio real, o más bien, con la residencia de verano de Acab en Jezreel, y el monarca deseaba convertirla en un huerto de hierbas o un jardín. Un detalle que subraya la petulancia y la nimiedad del deseo real. No se trataba de necesidad, sino de conveniencia estética y expansión caprichosa. Acab le propuso a Nabot comprarle la tierra o intercambiarla por una viña mejor. Nabot se negó rotundamente. Su negativa no se basaba en la terquedad o la codicia, sino en una fidelidad silenciosa a la ley de Yahvé y al pacto ancestral. La ley mosaica, específicamente Levítico 25-23, prohibía la venta perpetua de la tierra ancestral, la Nahala, porque la tierra pertenecía a Dios y había sido repartida por herencia a cada tribu y familia. Vender la Nahala era romper el vínculo sagrado con la historia del pacto. Nabot respondió al rey con una dignidad cargada de teología. «Guárdeme Jehová de darte yo la heredad de mis padres». Esta frase fue un golpe bajo para Acab. No solo frustraba su capricho, sino que lo confrontaba con la ley de su propio pueblo, una ley que él había ignorado sistemáticamente en favor de Baal. El rey reaccionó con una inmadurez pasmosa y humillante para un monarca. Volvióte a su casa, triste y enojado, por la palabra de Nabot. Se acostó en su cama, dio vuelta el rostro hacia la pared y se negó a comer. Un rey que no podía controlar una simple propiedad privada, no era, a ojos de Jezabel, un rey en absoluto. Cuando Jezabel, la hija de un rey sacerdote fenicio, vio el berrinche de su marido, su desprecio fue palpable. ¿Ahora riges tú el reino de Israel? Su pregunta era un desafío a la propia hombría y autoridad de Acab. Para ella, los derechos de propiedad israelitas y las leyes arcaicas de un Dios que no entendía, Yahvé, eran irrelevantes. Un rey fenicio o un rey asirio simplemente habría tomado lo que deseaba. La debilidad de Acab fue la oportunidad de Jezabel para demostrar cómo se ejercía el poder absoluto. El plan de Jezabel fue maestro en su malicia, utilizando las propias estructuras legales y religiosas de Israel para cometer un asesinato judicial. Ella no recurrió a la fuerza bruta inmediatamente, recurrió al teatro legal. Ella se apoderó de las cartas, sellándolas con el sello real de Acab, un acto que comprometía la autoridad de la corona, y las envió a los ancianos y nobles de Jezreel, la ciudad de Nabot, que eran los responsables de la justicia local. Las cartas contenían instrucciones precisas para un simulacro de juicio. Primero, debían proclamar un ayuno. Este ayuno tenía la doble función de simular piedad ante una supuesta gran ofensa y congregar a la población. Luego, debían sentar a Nabot en un lugar prominente, destacándolo públicamente. Finalmente, la instrucción más infame: 2 hombres, hijos de Belial, hombres sin valor moral, testigos falsos, debían ser traídos para testificar contra Nabot. La acusación sería la más grave posible bajo la ley mosaica. Blasfemaste a Dios y al rey. Aquí reside la sofisticación diabólica del plan.
Al combinar la blasfemia contra Dios con la traición al rey, Jezabel aseguraba la pena capital, la lapidación y, crucialmente, la confiscación de la propiedad. La ley exigía que los bienes de un traidor o blasfemo fueran confiscados por la corona. Este asesinato era impulsado por la avaricia y legitimado por la burla de la justicia. Los ancianos de Jezreel, temiendo a la reina y al rey más que a Dios, obedecieron al pie de la letra. El juicio se llevó a cabo. Los testigos falsos cumplieron su papel. Nabot fue sacado de la ciudad y lapidado hasta morir. Pero la maldad de la ley no se detuvo ahí. Para asegurar que la tierra Nahala quedara libre de reclamos futuros, la tradición y las referencias posteriores, 2 Reyes 9:26, sugieren que los hijos de Nabot también fueron ejecutados. Esto eliminaba cualquier heredero potencial. La viña era ahora, legalmente, tierra real. Jezabel, tras recibir la confirmación, se dirigió a Acab con una victoria cruel. «Levántate y toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto». Acab, ciego al crimen o quizás cómplice pasivo, se levantó inmediatamente para descender y tomar posesión de su nuevo jardín de hierbas, caminando sobre la sangre de un hombre justo y sus hijos. Pero en ese preciso momento, la voz que rompió Sion, el silencio de la sequía, se escuchó de nuevo. Yahvé le ordenó a Elías, que había estado en el anonimato supervisando la incipiente reforma con Eliseo, descender a Jezreel. El encuentro estaba programado en el lugar exacto del crimen. Elías interceptó a Acab en la viña. La imagen es poderosa. Acab, disfrutando de su victoria mala vida, se encuentra de frente con la personificación de la conciencia divina, el hombre que el hombre que creía haber dejado atrás en el monte Carmelo. La reacción de Acab fue de inmediato reconocimiento y resentimiento. «Me has hallado, enemigo mío». Acab no preguntó por la razón del encuentro, simplemente afirmó la naturaleza antagónica de su relación. Acab sabía que donde estaba Elías había juicio. La respuesta de Elías fue la palabra de Yahvé, diréis sin concesiones: «Te he hallado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová». Y entonces vino la profecía de juicio, la misma condena que la comisión en Horeb había justificado. Elías no solo condenó a Acab, sino a toda su dinastía. Primero, el juicio personal sobre Acab, un eco de la ley del talión. «He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel». La aniquilación total de la descendencia masculina, un golpe mortal asala la continuidad dinástica, y el juicio gráfico, el castigo para que la tierra no cubriera su sangre. Y de Acab lamerán los perros su sangre en el lugar donde lamieron la sangre de Nabot. Esta predicción de deshonra y carroña no era solo una muerte, sino la negación de un entierro digno. Un juicio que se cumpliría parcialmente cuando Acab muriera en una batalla subsiguiente y los perros limpiaran su carro de batalla manchado de sangre en Samaria. Segundo, que el juicio implacable sobre Jezabel. De Jezabel ha hablado también Jehová, diciendo: «Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel». Un destino aún más salvaje y específico, que aseguraba su desmembramiento y la total desaparición de un anatema absoluto en la cultura de la época. La ferocidad del juicio, la especificidad de la condena y la presencia del profeta en el lugar del delito destrozaron el ánimo de Acab. A pesar de toda su maldad, Acab era capaz de terror. El texto sagrado nos relata que, al escuchar la palabra de Elías, el rey rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó, durmió en cilicio
y anduvo humillado. Esta humillación de Acab es un momento teológicamente complejo. No es la conversión profunda de un pecador a la santidad, sino el arrepentimiento exterior de un hombre confrontado con la inminencia de la destrucción divina. Acab se somete a los rituales de luto y penitencia. ¿Por qué lo hace? Por miedo. Pero incluso un arrepentimiento motivado por el temor es reconocido por Yahvé. La respuesta de Dios a Elías es una muestra sutil de su soberanía sobre el juicio. ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Este indulto parcial subraya que la misión de Elías, aunque enfocada en el juicio, también era un ejercicio de misericordia, pues la advertencia siempre precedía al castigo. La ejecución de la justicia sería pospuesta, dejando la carga del cumplimiento de la profecía a Elías y, más adelante, a Eliseo y Jehú. Elías había cumplido su última gran confrontación pública con el régimen. Su labor ahora se centraba en la transición. Con la sombra del juicio aplazada pero segura, Elías y Eliseo se dedicaron a un ministerio itinerante y formativo. Elías ya no vivía en cuevas solitarias o al lado de arroyos. Se movía en comunidad, visitando los centros de formación profética, las escuelas de los profetas o hijos de los profetas, en Gilgal, Betel y Jericó. Estos grupos, que surgieron probablemente durante la época de Samuel, habían sido reprimidos o marginados durante el reinado de Acab, pero ahora con la victoria en Carmelo, resurgían como focos de la fe en Yahvé. Elías se convirtió en el maestro itinerante y Eliseo en su sombra, su siervo constante. Elías sometía a Eliseo a las tareas más básicas y humillantes, como derramar agua sobre sus manos antes de comer, un signo de servicio total. Esta intensa relación de mentoría no era solo para impartir conocimiento, sino para forjar el carácter del sucesor, asegurándose de que estuviera listo para recibir la doble porción del espíritu profético que se acercaba. Elías sabía que su partida era inminente, pero el cómo era un secreto guardado. Sin embargo, su conocimiento comenzó a filtrarse de manera indirecta. Elías inició su jornada final, una ruta simbólica que trazaba la historia de la fe de Israel, un camino de peregrinación hacia su final extraordinario. Primero fueron a Gilgal, el lugar donde Israel renovó el pacto al entrar en Canaán. Luego a Bet-El, la casa de Dios, donde Jacob tuvo su sueño de la escalera, un lugar asociado con encuentros celestiales. Y de allí a Jericó, la ciudad conquistada por el poder de Yahvé. En cada una de estas paradas, Elías intentaba disuadir a Eliseo de seguirlo. «Quédate ahora aquí, pues Jehová me ha enviado a Bet-El», decía Elías, y luego repetía la orden para Jericó y, finalmente, para el Jordán. La insistencia de Elías no era un intento real de dejar a su discípulo, sino una prueba. ¿Se conformaría Eliseo con ser solo un hijo de profeta, o lucharía por la unción total? En cada ciudad, los grupos de los hijos de los profetas salían al encuentro de Eliseo y le susurraban la inevitable verdad, la noticia que ya era un misterio a voces entre la comunidad profética. «¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre tu cabeza?» Eliseo, con una firmeza que demostraba su compromiso, respondía siempre: «Sí, yo lo sé. Callad». Esta era una verdad demasiado sagrada para ser trivializada por chismes. La inminencia de la separación era una tensión constante que solo los dos hombres podían soportar. La certeza de su partida se había extendido por las escuelas proféticas, pero la manera en que ocurriría seguía siendo el gran enigma. La etapa final del viaje los llevó de Jericó al río Jordán. Elías insistió una última vez: «Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán».
Eliseo, aferrándose al juramento, respondió: «Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré». 50 hombres de los profetas, curiosos y cautelosos, se detuvieron a la distancia, observando el desenlace en la orilla opuesta, el público mudo de una teofanía. Al llegar al Jordán, el río que había sido la puerta de entrada a la tierra prometida, Elías realizó un último milagro, un eco del Éxodo y una demostración de la transferencia de poder. Tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas. Las aguas se dividieron, y los 2 profetas cruzaron en seco. Este milagro era una declaración pública a los 50 testigos que observaban desde lejos. Elías no solo era el profeta de los montes y del fuego, sino el restaurador del poder del Éxodo, el poder sobre el agua. Una vez al otro lado, en el territorio más allá de las fronteras de Israel, Elías se dirigió a Eliseo. El momento había llegado, y el tisbita, el hombre que había huido de Jezabel, ahora enfrentaba su destino con calma. «Pide lo que quieres que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti». Eliseo no pidió riquezas, ni seguridad, ni fama. Su petición fue la máxima expresión de un discípulo. «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Este deseo no era arrogancia. En la ley de la herencia israelita, la doble porción, Deuteronomio 21:17, estaba reservada para el hijo primogénito, el heredero principal de la autoridad paterna. Eliseo estaba pidiendo la primogenitura espiritual, el reconocimiento de ser el sucesor oficial y la necesidad de una cantidad doble de unción para poder llevar el peso de la lucha contra el baalismo. Él sabía que la tarea sería larga y ardua. Elías reconoció la inmensidad de la petición, pero también su carácter condicional. Él respondió: «Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no será hecho». Elías no podía simplemente dar la unción, pues el Espíritu era soberano. La clave residía en la visión. Para obtener el poder, Eliseo no podía parpadear en el momento de la verdad. Debía mantener los ojos fijos en el proceso de la ascensión, una vigilancia que probaba su celo y su absoluta dedicación. Mientras ambos caminaban y hablaban, la narrativa del mundo terrenal fue interrumpida por la aparición. No hubo advertencia, ni preámbulo natural. De repente, cuando el cielo mismo se abrió sobre ellos. Y he aquí un carro de fuego con caballos de fuego. Apartó a los 2. La manifestación no era sutil como el silbo apacible de Joreb, sino una explosión de gloria visible. El vehículo divino, el carro y los corceles hechos de pura energía de fuego, irrumpió entre ellos, separando físicamente al maestro y al discípulo. El fuego, el elemento recurrente en la vida de Elías, el que consumió el sacrificio, el que apareció en Horeb, era ahora el vehículo de su tránsito. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Este no fue un proceso gradual o etéreo, fue una ascensión violenta, rápida y gloriosa. El profeta que había controlado el fuego y el agua, el hombre de las confrontaciones épicas, no conoció la muerte biológica. Fue el segundo hombre en la historia sagrada, después de Enoc, en ser trasladado al otro lado sin pasar por el velo de la tumba. Su no quedó. No había un lugar de entierro que pudiera convertirse en un santuario idólatra. Su final fue un testimonio de la soberanía absoluta de Yahvé sobre la vida y la muerte. Eliseo fue el testigo, el único que vio el momento exacto, cumpliendo la condición impuesta por Elías. Al ver la gloria y el rapto, gritó con una intensidad desgarradora, una expresión de pérdida y reconocimiento de la fuente de la fuerza de Israel. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». La exclamación no se refería a los caballos y el carro de fuego que desaparecían, sino que identificaba a Elías
como la verdadera defensa y el poder militar de Israel. Las armas del reino no eran sus carros de guerra, sino el espíritu profético que habitaba en el Tisbita. Eliseo vio a su maestro por última vez, y la visión lo superó. Al desaparecer el carro en las alturas, Eliseo tomó sus vestidos y los rasgó en dos partes, el gesto judío de luto extremo y desesperación. Pero el drama no había terminado. De los cielos no había descendido la doble porción, sino algo tangible. Lo único que quedaba de Elías era su manto, su símbolo de autoridad, que había caído de él durante el ascenso. Eliseo, recogiendo el manto, ahora cargado de una nueva y terrible autoridad, se dirigió de nuevo al Jordán. El momento de la prueba había llegado. Había obtenido realmente la doble porción. ¿Era el espíritu de Elías verdaderamente sobre él? Se paró a la orilla del río y golpeó las aguas con el manto de su predecesor, invocando al Dios que acababa de manifestarse. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías, que también me haga pasar? Las aguas se dividieron, respondiendo al toque del manto y al poder de la fe recién adquirida. Cuando los 50 profetas, que esperaban en la orilla opuesta, vieron este milagro duplicado, la duda se disipó. El espíritu de Elías había reposado sobre Eliseo. Se postraron ante él, reconociendo al nuevo líder profético, el hombre que continuaría la guerra santa. Pero la ascensión dejó un open loop que atormentaría a los profetas y al propio Eliseo.